Hola, bienvenidos a Iberflora Digital Business, a este espacio virtual en el que estamos abordando todas las retos, toda la actualidad y el futuro del sector verde. En este caso vamos a hacerlo a través de una entrevista. Vamos a hablar con Gustavo Marina, todo un experto en paisajismo y que es, como muchos ya lo conocéis, un colaborador ya veterano en la feria. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días, José. Encantado de estar con vosotros en este espacio y en Gracias. este nuevo formato. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad que es todo un placer. Gustavo, quería empezar la entrevista, desde luego es inevitable no hablar de todo lo que ha pasado, ¿no? De la pandemia y cómo afecta a todo al mercado, a la economía, a la sociedad, también a diversas profesiones como por supuesto la arquitectura o el paisajismo. En el caso del paisajismo, ¿cómo puede ayudar la planificación verde para tener unas ciudades más sanas y más resilientes? Pues el paisajismo yo creo que es una de las herramientas que podemos utilizar. En el ámbito de Iberflora y en esta edición, en la cual ya desarrollamos la sexta Ágora Verde, que es un espacio de encuentro técnico dentro de Iberflora, este año hablábamos precisamente de ese tema. Y esto lo habíamos pensado mucho antes, que era la naturalización urbana, las ciudades resilientes y sobre todo el horizonte 2030. Estamos en un momento extraño, pero venimos de una planificación anterior en esos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, que es un objetivo que es un final que no debemos olvidar, ¿no? Tenemos que trabajar en ciudades y comunidades que sean inclusivas, que sean seguras, que sean resilientes y que sean sostenibles, ¿no? En esa definición que la RAE hace de resiliencia, ¿no? Como una persona o un grupo que es capaz de recuperarse frente a la adversidad para seguir con un proyecto de futuro, ¿no? Ese es este momento. Estamos en un momento en el cual ha habido una adversidad, hay una adversidad y seguramente esa capacidad de resiliencia que tienen las ciudades haga que podamos llegar a un futuro mejor. Ujú. Nuestro ámbito de trabajo ahora son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco del año 2030. Y ahí tenemos 17 objetivos en los cuales el paisajismo está en 4 de ellos claramente, en el 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, en el 13, que es acción por el clima, en el 15, que es vida en ecosistemas terrestres, y en el 17, que son las alianzas para lograr estos objetivos. En esos 17 objetivos y en esas 169 metas que tenemos, el paisajismo es un elemento trascendente. A partir de ahí tenemos dos piezas fundamentales en la planificación verde. Una que es la planificación a gran escala y otra que es la planificación a una escala menor, a una escala más cercana y más local. A gran escala se está trabajando en todo el territorio español, ¿no? Ejemplos son los PAC de Valencia, promovidos por la Ujú. Consellería de Territori, ¿no? Y ahí, pues, todos los planes de acción territorial, como el PATEVAL y otros muchos, que ya fueron lanzados por Luis Ferrando en su momento y que ahora Rosa Pardo, como directora general, también está impulsando, ¿no? Pero hay otros planes más concretos a la ciudad, como son los de la biodiversidad de Barcelona 2020, la infraestructura de biodiversidad de Madrid, los Green Walls de León, un elemento muy interesante que traza recorridos, 13 recorridos por dentro de la ciudad, y en Ajá. este momento pues, se está licitando el Plan Verde y Biodiversidad de Valencia, que es realmente importante. Con lo cual, esa planificación general es importante en ese marco europeo. Pero hay otra que no lo es menos, y es la que yo llamo de baja escala, ¿no? Esas acciones concretas, locales, sociales, que son escalables y que son transferibles. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros en la distancia corta, ¿no? Con estas acciones que son concretas, es decir, acciones que se deben desarrollar en 3-4 meses. Y hablo, por ejemplo, de elementos como han sido o están siendo los alcorques que están siendo revegetados con Ujú. flores, ¿no? Es una acción muy concreta. Es un alcorque que tenemos fuera de casa, que es local en el sentido que lo vemos cada vez que salimos y que es Claro. social, y creo que debe serlo porque la interacción con la sociedad, con el ciudadano, es muy importante. Además, son escalables porque se están haciendo pruebas en X elementos y pueden escalar al resto de la ciudad. Y sobre todo son transferibles, hechos aquí, cualquier ciudad europea lo puede tener. Con lo cual, esas pequeñas planificaciones de baja escala, y que hablo de alcorques, de solares, de huertos, de colegios, son importantes, ¿no? Fijaros Ujú. en ese ejemplo de Angélica Sátiro, que es ese pequeño cuento filosófico del Jardín de Juanita. Es un cuento en el cual se describe como una mariquita está en un jardín
y es un elemento que nos puede servir para aportar filosofía verde junto en los colegios, ¿no? Son esas píldoras de pequeñas escalas que luego son trascendentes. Ajá. Al margen de estas grandes ciudades de las que hablabas, puede ser Valencia, has comentado Madrid o Barcelona, también, ¿cómo puede aportar el paisaje urbano una identidad o aportar beneficios a una escala municipal más pequeña, a poblaciones más pequeñas? Sí, fíjate, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo. Hablamos siempre de grandes ciudades, pero nosotros vivimos en ciudades medias y pequeñas. En España son más de 8.000 municipios y la Comunidad Valenciana en particular, ¿no? Y hay el concepto de infraestructura verde, que es esa red estratégica y planificada de espacios naturales y seminaturales y ciudad que se orientan y que se unifican para generar un elemento natural, es importantísima, ¿no? Es bien cierto que los municipios, sobre todo los medios y pequeños, tienen muy pocos recursos. Cuando hemos trabajado con ellos o hemos trabajado en dotaciones, pues vemos que los medios técnicos con los que cuentan son realmente pequeños, ¿no? Pero estamos hablando de una infraestructura verde, un verde urbano que es vital para esas poblaciones, ¿no? ASEJA, que es la Asociación de Gestores de Infraestructura Verde, tiene un documento muy jugoso que es el estudio de contribución económica y social de los parques y jardines a las ciudades, ¿no? Además realizado por Advisor, en el cual se dice que las zonas verdes de las poblaciones aportan 11 euros metro cuadrado anual a la economía de las poblaciones, ¿no? Y que cada euro invertido en mantenimiento reporta 4 euros más. Con lo cual, desde un punto de vista mucho más crematístico, más económico, las zonas verdes de las poblaciones pequeñas son realmente importantes. Pero más allá de todo eso, lo importante es la sanidad y la socialización que permiten esas zonas verdes. Para ello, yo creo que necesitan las poblaciones medianas y pequeñas, una herramienta metodológica práctica para poner en valor y, sobre todo, para planificar esas zonas verdes, ¿no? Aquí yo creo que Diputación de Valencia ha hecho un magnífico trabajo con una guía metodológica que se llama el Plan Verde Urbano Sostenible y que realiza una guía metodológica muy sencilla y muy aplicable, de tal manera que al final un técnico de un ayuntamiento es capaz de planificar a su escala, los elementos que necesita esa infraestructura verde. Ese tipo de pequeñas herramientas, como puede ser esta guía metodológica del PBUS, ¿no?, aportan hasta 14 ratios, una serie de ratios que nos permiten ver cuál es el estado de la infraestructura verde municipal en este momento en Valencia. Y eso es fundamental para poder establecer políticas que incrementen y mejoren esa infraestructura verde. Ajá. Hablas, Gustavo, hemos hablado en algún momento de un concepto que manejas, que es el de los paisajes consentidos. Es un juego de palabras. Cuéntanos en qué se basa. Bueno, a mí me gusta esta paradoja, ¿no?, entre paisaje consentido y paisaje consentido, ¿no? Esto surge de unas conversaciones junto con Juan Carlos Morcillo, que es psicólogo, y Chema Sánchez Falcón, que es un filósofo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo un espacio verde tan estándar, ¿no? Tan normal, ¿no? Sartre decía que la libertad es lo que hacemos con lo que nos deja hacer, ¿no? Y eso es bien cierto. Podemos llegar a ciertos espacios verdes, espacios públicos, con las herramientas que tenemos, ¿no? Pero dentro de esa libertad podemos establecer espacios que sean interesantes, ¿no? Recordad, si habéis leído ese libro magnífico de Francesc Muñoz que habla de la urbanalización, ¿no? Ese concepto de que lo urbano puede llegar a ser banal cuando es siempre igual. No sé si os ha ocurrido alguna vez que tú te entras en un centro comercial en Valencia y podías estar en Tokio y seguramente estuvieras viendo lo mismo, una tienda de Zara y dos de... Con lo cual, la banalización de ese paisaje hace que no sea apropiado por nosotros. Y la apropiación, como dice Corraliza, psicólogo ambiental, es uno de los mecanismos más potentes que tenemos para salvaguardar un espacio. Es decir, que ese espacio es nuestro en tanto en cuanto es singular y es importante para nosotros. Decía Henry Ford, tenía colocado en la puerta de su factoría, decía: elija el color de su coche siempre y cuando sea negro, ¿no? Estamos llegando a ese punto en el cual los espacios que estamos diseñando son espacios sentidos. Son aquellos que nos dejan hacer, ¿no?
Y seguramente tenemos que reivindicar aquellos espacios que tienen sentido. Es decir, aquellos espacios donde nos encontramos bien, donde somos felices, ¿no? Que al final es lo importante. Con lo cual, peleemos por espacios nuevos, espacios psicológicos, ¿no? Espacios donde, de alguna manera, nos sentamos representados. También hay un tema que ya se ha ido tocando en los últimos años y es el de la biofilia. ¿Nos puedes explicar, Gustavo, en qué consiste? Bueno, la biofilia, de forma muy sencilla, ¿no? Que es un tema bastante complicado, significa cómo podemos operar en espacios para que los servicios ecosistémicos, es decir, aquello que se desarrolla dentro de ese espacio, de alguna manera se unifique y mejore, ¿no? ¿Cómo se pueden ayudar esos espacios, ¿no? En esa cuestión, nosotros tenemos que andar hacia ciudades biofílicas, ¿no? Hacia ciudades que colaboren, los espacios colaboren unos con otros y los elementos que tenemos dentro de esos espacios colaboren entre sí, de tal manera que generemos espacios que sean mucho más habitables, que sean mucho más vivibles, en el sentido de poder tenerlos cerca y poder utilizarlos de una forma correcta. Ajá. Y ya por último, Gustavo, te quería preguntar, sé que es una pregunta quizá demasiado amplia, pero a ver cómo lo podemos un poco traer al día a día, ¿no? De los profesionales. ¿Cuáles son las tendencias en paisajismo actual, tanto a nivel nacional, europeo o internacional? No sé si hay unas grandes diferencias entre estos tres ámbitos geográficos. Bueno, dependen de la cultura, pero en cuanto conceptualmente yo creo que no lo hay, ¿no? Yo solo tengo una máxima para estas cuestiones y es que las tendencias, las soluciones estéticas, en primer lugar, nunca son ajenas al territorio. Nunca son ajenas al territorio, pero en el concepto amplio del territorio, tanto el territorio físico como el cultural. O sea, no son ajenas, son propias. Y por otra parte, nunca son sencillas, siempre son complejas. Cuando llegamos a una solución, a un diseño, y entramos en él y vemos un espacio y decimos, bueno, está muy bien porque es lo que tiene que haber aquí. Claro, esa aseveración de está muy bien porque es lo que tiene que tener, porque es lo que había que tener aquí, parece sencilla, pero no lo es. Es mucho más complicada, ¿no? Entonces yo creo que todo parte de un conocimiento profundo de lo local, ¿no? Tanto en el medio ambiente como en la etnografía, como en las personas, en lo social que lo viven, ¿no? Y en este momento además pasa necesariamente por unas zonas de encuentro social y de entorno naturalizado. Estamos en un momento en el cual necesitamos vivir fuera, necesitamos aire por una cuestión básicamente sanitaria. Con lo cual necesitamos unos entornos de encuentro social, en este caso un encuentro un poco más separado, pero sí que es un encuentro social, y un ambiente naturalizado, ¿no? A partir de ello establezco tres tipologías de tendencia de diseño. Una que sería el medioambiental local, otro que sería el diseño más social y un tercero que tendría que ver con un diseño más ecológico, ¿no? El medioambiental local lo que combina es una parte de ambiente saludable sobre la comunidad. Es decir, es una experiencia de espacio público que es respetuoso, pero que tiene que ver mucho con el ambiente cultural local, ¿no? Un segundo, que sería el social, son espacios de socialización, ¿no? En esa concepción de espacio público, ¿no? Que os recomiendo que leáis a Manuel Delgado, donde habla de que el espacio público no deja de ser la calle legalizada, ¿no? Ahí tenemos para debatir. Pero bueno, seguramente hay muchos espacios en este momento públicos que tienden que ser sociales, ¿no? Y que son sociales, ¿no? Y hablamos, pues, de playas urbanas en París, Parque Central en Valencia, Parque La Garzola en Madrid. O sea, es que tienen una característica verde, pero básicamente tienen una característica mucho más social, ¿no? Y una tercera tendencia, bajo mi punto de vista, que tendría que ver con la ecología, ¿no? Esa tendencia donde se habla de espacios públicos, pero espacios periurbanos también, donde el elemento básico es el tratamiento ecológico y la sostenibilidad de ese espacio. Tienes ejemplos con Duisburg en Alemania, tienes los huertos urbanos y los alcorques son espacios en escala muy pequeña que tienen que ver con ese elemento ecológico. Ajá. Gustavo, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, una charla súper interesante que creemos que ayuda mucho a que la gente entienda cuál es el escenario actual del paisajismo. Es muy importante, como se ha visto a día de hoy después de esta pandemia que estamos sufriendo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. A vosotros y además, bueno, agradeceros vuestra labor de poner
en valor el elemento verde urbano y al final nuestro objetivo es proyectar para la felicidad y eso solo se hace con personas y con información. Y esta es una de las dos partes. Tenemos esta información que estoy dando. Muchas gracias. Y a todos ustedes, a todos vosotros, a todas vosotras, gracias por estar con nosotros en esta versión digital de Iberflora, en Iberflora Digital Business. Os invitamos a que sigáis viendo todos los contenidos que vamos a ir ofreciendo a través de la plataforma, a través de la web, también a través del canal de YouTube, en el que podréis encontrar más vídeos como estos, mesas redondas, entrevistas, y por supuesto también a través de las redes sociales, donde esperamos que compartáis con vosotros todas vuestras inquietudes y aportaciones. Sin más, muchísimas gracias.